Buenos días. El día de hoy veremos al ganador de la encuesta presentada hace aproximadamente una semana, donde se dio como vencedor a los acorazados de tratado. Para entender a qué nos referimos con esto tenemos que analizar varios tratados y conferencias navales celebradas durante la finalización de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, comenzando por posiblemente el más famoso de todos, siendo esta el Tratado Naval de Washington de 1922. Para entender la necesidad de este tratado tenemos que ver la situación económica de las potencias para este entonces. La mayoría estaba recuperándose de los gastos de guerra y al parecer se avecinaba una nueva y más extensa carrera naval. Por ejemplo, entre Estados Unidos y Japón se estaban construyendo más de 10 acorazados y cruceros de batalla. Por lo cual se tomó la decisión de que las principales potencias navales firmaran un acuerdo, que entre otras cosas limitaría el tamaño y poder de los acorazados y la cantidad de años que debían esperar para poder comenzar a construirlos. Siendo referente a su tamaño se llegó al acuerdo de que los acorazados no deberían desplazar más de 35.000 toneladas estándar, o sea sin tener su carga completa de por ejemplo municiones o combustible. Además su artillería principal jamás debería superar las 16 pulgadas o 406 milímetros. Es por esta razón que muchas unidades se cancelaron y se desguazaron en este periodo de tiempo, tales como los acorazados de clase South Dakota, los británicos de clase N3, y los japoneses de clase Tosa. Posteriormente en 1930 se dio lugar a la Conferencia Naval de Londres, la cual llegó prácticamente a rectificar los requisitos anteriores. Y posteriormente en 1935 se llegó al acuerdo conocido como el Tratado Naval Anglo-Alemán, el cual limitaba a la Marina alemana a un 35% de la Marina Real Británica. Por tanto los acorazados alemanes y en general sus buques de guerra deberían estar limitados por las mismas limitaciones impuestas a los acorazados británicos. Y el último punto que veremos es la Conferencia Naval de Londres de 1936, donde se cambiaron algunas cosas como por ejemplo el calibre de las armas se redujo hasta las 14 pulgadas o 356 milímetros. Pero se impuso una cláusula conocida comúnmente como cláusula de la escalera mecánica, la cual dictaba que en caso de que alguna de las potencias firmantes del tratado no firmaran el presente, las potencias firmantes tendrían el derecho de aumentar el desplazamiento de sus acorazados hasta las 45.000 toneladas estándar, y su artillería hasta las 16 pulgadas. Por tanto, el término acorazado de tratado es usado para referirse a los acorazados diseñados bajo las restricciones dictadas en los tratados navales vigentes, tales como un desplazamiento estándar no mayor a las 35.000 toneladas, y una artillería no mayor a 16 pulgadas. Ahora comenzaremos a ver a los propios buques, comenzando con la clase Nelson. Este par de acorazados fueron los buques de guerra británicos más poderosos durante la década de 1920 y 1930, diseñados para desplazar unas 38.000 toneladas, y mantener una velocidad máxima de 23 nudos. Uno de los problemas del desplazamiento establecido se puede apreciar en Nelson, puesto que los diseñadores británicos necesitaban mantener un grosor mínimo en sus acorazados y la extensión del cinturón era un problema. Por lo cual se decidió montar las 3 torres triples de cañones de 16 pulgadas en la proa, reduciendo así la longitud del cinturón blindado, pudiendo expandir así su espesor hasta los 356 milímetros, además de tener una cubierta de unos 159 milímetros. Apoyando a su poderosa batería principal se podían encontrar también 12 cañones de 152 milímetros y 4 piezas de 120 milímetros. La clase Killior V fue diseñada para cumplir con los parámetros establecidos en los tratados navales anteriores y en la reciente Conferencia de Londres de 1936, por lo cual su armamento principal fue limitado a cañones de 14 pulgadas. Esto le concedió un poder de fuego técnicamente inferior a los acorazados contemporáneos que veremos más adelante. Pero esto aún así los hacía acorazados bastante bien armados, contando con 10 cañones de 14 pulgadas, divididos en 2 torres cuádruples y una torre doble. A modo de armamento secundario llegó a aportar 16 cañones de 133 milímetros, también cañones pompón de 40 milímetros, y cañones de 20 milímetros. Su armadura era bastante buena. Su cinturón tenía un grosor máximo de 372 milímetros, siendo el segundo más grueso de toda la historia. Su cubierta debía alcanzar un aproximado de 149 milímetros, a la vez que eran capaces de alcanzar 28 nudos, todo bajo un margen de 43.000 toneladas a plena carga. La Marina de Guerra francesa diseñó a los acorazados de clase Dunkerque hacia principios de la década de 1930, siendo diseñados con un margen de desplazamiento menor al establecido en los tratados navales, siendo su desplazamiento bastante cercano a las 35.000 toneladas a plena carga, manteniendo una velocidad máxima de 29 nudos y medio.
Fue bastante curioso en su silueta debido a que se agruparon las 8 armas de 330 mm en 2 torres cuádruples dispuestas a proa del buque, siguiendo un principio similar al de los acorazados de clase Nelson. O sea, en una búsqueda por reducir el peso dedicado al blindaje sin sacrificar en la supervivencia de las áreas más vulnerables. Y para este propósito Dunkerque estaba blindado con un cinturón principal de 225 mm y una cubierta principal de 115 mm de espesor. Aunque su gemelo Strasbourg recibió una mejora en su protección, montando un cinturón principal de 283 mm y una cubierta de 127 mm. Ambas unidades montaron 16 cañones de 130 mm y varios cañones de 37 y 13 mm. Posteriormente se diseñaron a los Richelieu. Estos desplazaban unas 44.300 toneladas a máxima capacidad. Deberían poder alcanzar una velocidad máxima estable de 30 nudos. A la vez que portaba un armamento de 8 cañones de 381 mm montados en 2 torres cuádruples dispuestas en la proa, tal y como ya habían hecho años antes en los buques de guerra de clase Dunkerque. Su cinturón principal contaba con un grosor máximo de 327 mm, y su cubierta 170 mm. Además contaba con una batería secundaria de 9 cañones de 152 mm y 12 de 100 mm. Durante su reconstrucción en puertos estadounidenses, se le equipó con varias piezas de cañones de 40 mm y de 20 mm, además de un sistema de radar de origen británico. Aunque se planearon varias unidades, solamente una de ellas logró llegar a completarse en tiempos de guerra. La Marina de Guerra alemana como tal no era participante de los tratados navales de Washington y de Londres, pero sí llegó a firmar el Acuerdo Naval Anglo-Alemán en el año de 1935, por lo cual los acorazados de clase Scharnhorst son considerados parte de este video. Estos desplazaban unas 38.000 toneladas a plena carga, pudiendo alcanzar una velocidad bastante alta de 31 nudos, portando un armamento bastante moderado de 9 cañones de 28 centímetros equivalentes a 11 pulgadas. Pero estos a su vez tenían un blindaje excepcional, contando con un cinturón principal de 35 centímetros de espesor y una cubierta de 95 milímetros. Ahora hablando de los acorazados de clase Bismarck, deberían estar limitados por las mismas restricciones. Y aquí nos encontramos con un problema. Pese a que los alemanes reportaron lo contrario, los acorazados superaron los límites establecidos por el tratado, desplazando a su máxima capacidad unas 50.000 toneladas. Aunque su velocidad era de 30 nudos, manteniendo a su vez un poderoso armamento principal de 8 cañones de 381 mm montados en 4 torres dobles, apoyadas por un director de disparo del tipo Fumo 23. También se le dotó de 16 cañones de 150 mm, 12 de 105 mm, y más o menos 50 piezas antiaéreas que iban desde los 37 hasta los 20 mm. Todo esto mientras Bismarck mantuvo un blindaje de 320 mm en su cinturón y unos 120 mm en su cubierta. La Marina de Guerra italiana construyó a los acorazados de clase Littorio, siendo la competencia directa de la clase Richelieu en el mar Mediterráneo. Desplazarían unas 45.000 toneladas a plena carga, siendo capaces de igualar los 30 nudos de los navíos franceses a la vez que portaban un armamento de 9 cañones de 381 mm. Siendo la versión con el mayor poder de fuego y el mayor alcance de un cañón de este calibre, superando a los modelos franceses y los modelos alemanes, y de hecho estando bastante igualado a cañones de 16 pulgadas de épocas contemporáneas. Aunque claro, también estaba bien blindado con un grosor máximo de 350 mm de acero en su cinturón y una cubierta de 150 mm, además de 12 cañones de 152 mm. 4 de 120 mm y varios cañones de 37 y 20 mm a modo de batería antiaérea. La Marina estadounidense construyó a 2 clases de acorazados apegados a este tratado, aunque para algunas personas más técnicas fueron 3. La primera es la clase North Carolina, el claro ejemplo de la escalera mecánica, de 43.000 toneladas a plena carga y una velocidad máxima de 28 nudos. Deberían estar armados con una batería de 12 cañones de 356 mm en 4 torres cuádruples, a la vez que portaba 16 cañones de 127 mm, y varios cañones de 28 mm como artillería antiaérea. Aunque claro, debido a que Japón y otros países no habían firmado los acuerdos más nuevos, se decidió aumentar su batería principal a 9 cañones de 16 pulgadas, y una batería secundaria de 20 cañones de 127 mm. Aunque su esquema de blindaje no pudo ser cambiado debido al peso que esto supondría, por lo que su cinturón principal se quedó en 305 mm y su cubierta en 140 mm. Y con las modificaciones realizadas durante la guerra llegó a portar más de 50 piezas entre cañones de 40 y 20 mm.
además de algunos de los mejores conjuntos de radar de toda la guerra. La siguiente clase en ser construida fue la clase South Dakota, siendo ligeramente más cortos y más pequeños que los North Carolina. Estos acorazados estaban mejor optimizados, manteniendo la misma velocidad punta de 28 nudos y su armamento de 9 cañones de 16 pulgadas y 20 cañones de 127 milímetros. Aunque el líder de la clase tenía 4 cañones menos debido a las modificaciones a su puente para servir como un buque insignia o un buque de mando. Pero aún así estaban equipados en sus primeros días con cañones antiaéreos de 28 milímetros y posteriormente con cañones de 40 y 20 milímetros. El blindaje de los South Dakota tuvo una distribución mejor respecto al de los North Carolina, estando preparados para repeler sus propias armas, contando con un cinturón de 310 milímetros y una cubierta de 154 milímetros. Los acorazados de tratado tuvieron sus deficiencias debido más que nada al encontrar el balance entre poder de fuego, velocidad, protección y un armamento secundario funcional dentro de un desplazamiento relativamente corto. Fue un problema bastante grande, por lo cual cada una de estas naves tuvo sus propios problemas y fallas que han sido bastante criticadas. Por ejemplo, los acorazados de clase North Carolina no tenían el blindaje suficiente para repeler la mayoría de cañones navales que eran construidos para ese entonces. Los acorazados de clase Richelieu tenían su armamento principal dispuestos en una torre cuádruple, la cual tenía una placa frontal bastante gruesa, pero en caso de que ésta se atorara el barco perdería la mitad de su artillería. Y recordemos que la flota francesa para ese entonces no era tan grande como lo había sido en antaño, por lo cual no disponer de cañones principales en posición de retirada era un problema más serio que el que había agobiado a los acorazados de clase Nelson, los cuales tenían un diseño parecido aunque con menor impacto debido al tamaño de la Marina Real Británica. Para ese entonces los acorazados de clase Littorio tenían un poder y un alcance bastante grandes, pero a costa de que su dispersión era horrible, además de que su autonomía era bastante corta. Aunque al estar destinados a actuar en el Mediterráneo esto no era un problema tan grave. Si Bismarck ha sido criticado es por la disposición de su blindaje, puesto que en algunos análisis se ha llegado a ver que su esquema de blindaje había sido adaptado más que nada para combates en trayectoria plana, es decir a corta distancia. Se llegó a demostrar durante su hundimiento, pero predeciblemente de enfrentarse a una distancia relativamente larga sería bastante vulnerable debido a su blindaje orientado más que nada al corto alcance. Los Kinyor V por su parte fueron acorazados bastante balanceados, pero su poder de fuego adolecía bastante si lo comparamos con los cañones de 380 o peor con los de 406 milímetros que montaban sus contemporáneos, aunque según el almirante Afgo estos tenían el poder suficiente siempre y cuando el combate no se desarrollara a una distancia tan larga. Lo cual en parte es cierto, aunque si me lo preguntaran estos últimos barcos en conjunto con los South Dakota fueron los más balanceados de este lote. Sin duda alguna, pese a sus teóricas fallas, estos acorazados eran bastante sólidos, manteniendo grandes capacidades diseñadas para las necesidades de su propia armada. Y sin mucho más que agregar les deseo un feliz día y nos vemos en el siguiente video.